Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 461 al 465. 7 de octubre de 6783, en Brimir. Hoy es el día de las conversaciones entre Tristain, Albion y Gemanía. El lugar fue elegido por el dragón, un mini reino situado en el centro de los tres reinos, pero fuera de las fronteras de ninguno de ellos. Este reino solo se autodenomina reino. En realidad, es desconocido y nadie lo reconoce. El país entero tiene una población de aproximadamente 1 millón de habitantes, y su superficie es aproximadamente del tamaño de una capital de condado. Quienes facilitaron esta reunión fueron nada menos que Dark y el dragón. Dark convenció a la reina Henrietta de Tristain para que fuera. Además, la alianza en sí misma beneficia a los tres países, especialmente porque Albion es el país de su prometida, así que no hay de qué preocuparse. El nuevo rey de Albion, Welsh, también sigue el consejo de su señor, el dragón, y también va a aprender y adquirir experiencia. En cuanto al rey belgar de Gemanía, también fue persuadido por el dragón. Sin embargo, Dark desconoce cómo lo persuadió el dragón. Así que no preguntó y se limitó a observar el resultado. Pero lo más probable es que no se trate de coerción, sino de un incentivo. En este mundo, la fuerza solo puede servir como un medio complementario. Estos nobles se vuelven inexplicablemente duros y rebeldes ante la amenaza de la fuerza y la muerte. Incluso si inicialmente estuvieran interesados en la propuesta, y se les pudiera persuadir con unas pocas palabras, se negarán rotundamente si se usa la fuerza para amenazarlos. Incluso si temen a la muerte y no quieren morir, no cederán a la fuerza. Eso los humillaría, y usan tales medios para mantener su noble honor. Incluso un simple noble honorario, un caballero, es igual. Se necesitan suficientes beneficios o carisma personal para atraer a estos nobles a unirse, y luego se necesita una sutil demostración de poder para consolidar su confianza. Estas personas no solo son comunes en los círculos nobles del mundo mágico, sino también en el mundo ninja y el mundo marítimo. Como Kisame, Gui, Jiraiya, Asuma, Choji, Yaiko y Madara en el mundo ninja, y Neugate, Shiki, Sabo, Ace, Smoker, Kid, Lau, Corazón y muchos más en alta mar. Todos estos individuos poseen su propio orgullo y ambición, y no se dejarán amenazar de muerte ni sucumbir ante los bandos opuestos. Para reclutarlos, hay que usar tanto incentivos como carisma personal. Este último, aunque más difícil, es mucho más efectivo, ya que podría asegurar su lealtad inquebrantable hasta la muerte. Claro que algunos simplemente detestan la traición y, por lo tanto, desdeñan el acto en sí. Viajar a este pequeño país no es una decisión de último minuto. Requiere partir con casi una semana de antelación, a menos que se utilice un vehículo más rápido. Henrietta, en cambio, podría haber partido esa misma mañana. Al no tener vehículo, Dark usaría la fruta puerta a puerta para abrir una puerta y llegar directamente a su destino. Sin embargo, Henrietta solo trajo unas pocas caballeros mosqueteros como escolta simbólica, la misma unidad de mosqueteras femeninas liderada por Anies, sin ejército que la protegiera. Henrietta realmente no necesitaba un gran ejército. Después de todo, Dark estaba a su lado, y con sus habilidades, nadie podría impedir su partida. Además, el ejército de Albion traído por Wallace era suficiente. Comparado con la discreta llegada de Henrietta, Belgard y Wallace habían causado un gran revuelo. Su ejército combinado superaba los 200.000, y casi todo el continente de Alquinia sabía que los ejércitos de Albion y Gemanía se habían enfrentado. Normalmente, este tipo de reuniones entre reyes debería celebrarse en secreto, sin que nadie lo supiera. Esto es para evitar que otros descubrieran el contenido de la reunión y para evitar emboscadas en el camino o durante la misma. Pero Gemanía y Albion deliberadamente dieron a conocer un espectáculo al mundo entero. Fue casi una maniobra calculada. Dile a todas las familias reales que estamos manteniendo conversaciones y luego pregúntales y enviarán a alguien a investigar.
Esto es parte del plan del dragón. Hizo que Gales y Belgarde lideraran sus ejércitos a través de la frontera para crear conmoción, todo para provocar a los otros 3 países a investigar. Entonces descubrirían algo más. No solo 2 reyes reunidos, sino 3. No solo eso, encontrarían a los 3 reyes sentados juntos, charlando y riendo, con actitudes amistosas, incluso formando una alianza. En ese momento, los otros 3 países se llevarían una sorpresa. Para los 3 primeros países, Albión, Alemania y Tristán, estos países más pequeños clasificados en los 3 últimos puestos, no representan una amenaza, ni siquiera vale la pena considerarlos. Pero cuando los 3 países se unen, la historia es completamente diferente. El poder combinado de estos 3 países es mayor que el de cualquiera de los 3 primeros. Además, los 3 países están ubicados en la esquina superior izquierda, inferior izquierda y centro inferior del continente de Alquinia, formando una L. Si estalla la guerra, no habrá escapatorias que explotar. La única forma de lanzar un ataque es desde el frente. Si la lucha se adentra en el campo de batalla y no puede cesar rápidamente, las fuerzas aliadas enemigas podrían lanzar una maniobra de flanqueo desde otra dirección para rodear y aniquilar al enemigo. La situación se invertiría por completo. Si los 3 reinos se ven obligados a defenderse pasivamente, sin duda reunirán un ejército lo suficientemente grande como para lanzar otro ataque, y las fuerzas enemigas no podrán resistir. Por lo tanto, los nobles de los otros 3 reinos inevitablemente se aterrorizarán al enterarse de la alianza trilateral. En general, estos 3 países solo tienen 2 opciones. Una es formar una alianza para contrarrestarse mutuamente, o que 2 de ellos formen una. Sin embargo, estos 3 países del mundo mágico son especiales. Rumanía, tras siglos de ser un país neutral, perdería su independencia de la guerra si se uniera a una alianza. Una vez que la guerra termine o la alianza se rompa, y el continente vuelva a su estado original, todos tendrían motivos para declarar la guerra contra Rumanía. Rumanía, ubicada en la parte central del continente, posee los mejores recursos y la posición geográfica más peligrosa, rodeada por los otros 5 reinos, lo que la convierte en la más fácil de destruir. Si algún reino tiene los medios para iniciar una guerra, Rumanía será el primer objetivo. Porque si se declara la guerra contra este país, es probable que otros países colaboren, eliminando a Rumanía primero y dividiendo sus recursos. Si se mantienen neutrales, la alianza tripartita probablemente no atacará a Rumanía. Al menos hasta que se aborde el asunto con los otros 2 países, Rumanía estará a salvo. Por lo tanto, el siguiente paso del Papa es básicamente predecible: observar. La otra opción es decir, para evitar una confrontación directa, optar por unirse a la alianza, abandonar la resistencia y atacar a los demás reinos. Sin embargo, el Papa y José, ambos ambiciosos por unificar el mundo, jamás lo harían. Unirse a la alianza y destruir a los otros 2 países significaría perder una fuente de poder de fuego compartida. Entonces, para lograr sus ambiciones, tendrían que enfrentarse solos a 3 países, lo que debilitaría aún más sus esperanzas. Por lo tanto, es muy probable, y también dentro de las expectativas del dragón, que los 3 reinos elijan el primer camino. El reino más grande, Darmania, y el ambicioso Goria se aliarán temporalmente contra la alianza tripartita. Incluso podrían aprovechar esta oportunidad para usar el poder de otro país para destruir a los 3 reinos más pequeños y luego aprovechar la oportunidad para destruir Rumanía, entablando finalmente un duelo 1 contra 1, acelerando la tendencia hacia la unificación continental. Esta trayectoria se alinea perfectamente con las ambiciones de José. Podría facilitarlo activamente, incluso regocijándose en secreto por la alianza tripartita. Rumanía, por otro lado, inevitablemente se mantendrá al margen por ahora. El Papa también tiene opciones limitadas. Puede mantenerse neutral. Sembrar la discordia en secreto, romper la alianza, reestructurar el continente de 6 naciones y luego instigar lentamente guerras entre los diversos reinos, creando una situación despiadada. Esta podría no ser la mejor opción para Rumanía, pero es la mejor opción para las ambiciones del Papa. Sin embargo, la decisión del Papa es irrelevante, porque Rumanía no durará tanto. Una vez que la noticia de las conversaciones a 3 bandas y la formación de la alianza llegue a los otros 3 reinos, el rey Diocleciano de Germania y el rey José de Goria se reunirán inevitablemente de inmediato.
Ambos reyes también harán una gran exhibición, queriendo que todo el mundo sepa sobre su alianza, como advertencia a las otras 3 alianzas para que no se aventuren al desastre. Este es el momento crucial para que el ejército de granaderos se estacione en las capitales de ambos reinos, ayudando a Tabao a recuperar el trono de Goría y conquistando a numerosos nobles de Goría. La reunión entre José y Diocleciano. Si no tiene éxito, tomará al menos un mes, incluyendo el tiempo de viaje. Si tiene éxito, tomará al menos un mes. En otras palabras, el ejército de granaderos ayudará a Tabao a rescatar a su madre y reclamar el trono de Goría dentro de un mes, luego esperará a que José regrese y lo atrape. En ese momento, las 3 alianzas se convertirán en 4 alianzas. Incluso si Rumanía y Garmanía formarán otra alianza, no tendría sentido. Goría por sí sola podría frenar a Garmanía. Rumanía no sería rival para los otros 3. Una alianza entre los 2 países, como mucho, retrasaría su desaparición. Si no querían que sus reinos cayeran, solo quedaba un camino: unirse a la alianza y firmar un tratado de paz. Para Diocleciano, ese rey poco ambicioso y de modales apacibles, podría ser fácil para él aceptar pasivamente unirse a la alianza y quedarse contento. En cuanto al Papa, no tendría elección. Dar ya había decidido su destino. Confinamiento de por vida en la prisión de la isla Pokémon, incluso con una extensión de vida forzada para evitar la transferencia de la fuerza del vacío. Retrocedamos un día hasta el 6 de octubre, el día anterior a las conversaciones tripartitas. Wallace lideraba un ejército de más de 100.000 hombres hacia Albion. Al ser un reino flotante, llegar a Albion sería más difícil y llevaría más tiempo que llegar a Tristene o Gemanía. Por lo tanto, para llegar a tiempo o incluso antes de lo previsto, era necesario aumentar la velocidad y la duración de la marcha. Esto provocó que el ejército de Albion estuviera bastante desmoralizado en ese momento y lugar. Cayó la noche. Todo el ejército permanecerá estacionado aquí. Descansaremos esta noche y llegaremos mañana por la mañana. Wallace suspiró, mirando al ejército algo abatido, y decidió detenerse a descansar. Tras el entrenamiento infernal que el dragón había recibido recientemente, su condición física había mejorado significativamente. Sin usar magia, Wallace, en el mundo de la navegación, probablemente sería un personaje secundario, en el mejor de los casos un poderoso secuaz en el East Blue, o un pirata o bandido con una recompensa de varios millones. Pero en este mundo, especialmente contra un ejército compuesto enteramente por plebeyos, la destreza física de Wallace era notable. Ni siquiera se sentía cansado aún, mientras que el estado mental y físico de los soldados estaba casi desmoronado. Wallace comprendía por qué. Siguiendo al dragón y a la guarnición, a menudo lo apartaban para observar la vida de los plebeyos. El hambre y el frío eran moneda corriente. En algunas familias, los hombres incluso recurrían al tráfico de órganos, las mujeres a la prostitución y los niños tenían que aprender a mendigar o a buscar comida. La mayor parte de la comida y los fondos llegaba a las casas de los nobles. Estos usaban estos fondos para invertir en academias de magia, fortalecer sus ejércitos, mantener ejércitos privados en sus territorios, mejorar sus tierras, etc. Por supuesto, una parte significativa también se destinaba a comida, bebida y entretenimiento. Eso era inevitable. El Wallace del pasado lo desconocía por completo. Suponía que incluso las peores vidas de los plebeyos eran similares a las de los plebeyos en la Academia de Magia. Estaba completamente equivocado. Este mundo era mucho más infernal de lo que había imaginado. Tras ver todo esto, Wallace decidió cambiar el mundo. Incluso sin los dragones ni los granaderos, se dedicaría a traer la paz a Alquinia, eliminando la guerra por completo. Solo en una era de paz, la gente podría cultivar la tierra pacíficamente, conseguir sustento y mejorar sus condiciones de vida. Simultáneamente, la nación ya no necesitaría tantos plebeyos como soldados, liberando una parte significativa del tesoro para el desarrollo del reino. Por supuesto, Wallace aún tenía mucho que aprender, como cómo utilizar eficazmente los recursos de los nobles para mejorar la vida de la gente común. Sí. Se escucharon innumerables suspiros de lucidez, y el ejército finalmente comenzó a mostrar algo de vitalidad, ya no tan débil como antes. Una vez instaladas todas las tiendas, los soldados cayeron rápidamente en un sueño profundo, casi todos exhaustos.
Solo unos pocos caballeros y nobles físicamente fuertes y verdaderamente hábiles tenían la fuerza para vigilar, y su condición no era tan mala. Louise, ¿no vas a descansar?, preguntó Wallace, viendo a Louise guiar a Riolo hacia el bosque. Si te cansas, Henrietta no me lo perdonará. Llevaré a Riolo al baño, respondió Louise, con el rostro rígido por la vergüenza. Riolo emitió un sonido de confusión. ¿No le había dicho Louise que la acompañara al baño? ¿Cuándo se convirtió en su necesidad de ir al baño? Riolo, con menos de 2 meses, no entendía los tabúes y las distancias entre hombres y mujeres, así que tampoco entendía por qué Louise le había mentido a Wallace. Vamos. Louise tomó la mano de Riolo y se alejó. Wallace no era el tipo de hombre despistado y carente de inteligencia emocional. Quizás lo era antes, pero definitivamente ya no. Se dio cuenta de lo que Louise iba a hacer, así que se rascó la cabeza con torpeza. Originalmente había planeado enviar a alguien a vigilar, pero decidió no hacerlo. Aunque hubiera algún alboroto, no tendrían ningún problema a tan corta distancia. Así era como debía ser. Sin embargo, menos de 5 minutos después de que Louise se alejara del grupo principal, surgió el problema. ¿Quiénes son ustedes? Louise y Riolo permanecieron juntos, observando con recelo al grupo de hombres de negro que los rodeaban, empuñando espadas. Saben las consecuencias de sus actos, ¿verdad? Louise mantuvo su actitud altiva. Implorar clemencia era imposible. Preferirían morir. Junto al grupo de hombres de negro había 2 hombres de negro, cada uno con un mosquete. Estas figuras, empuñando mosquetes, eran la razón principal por la que Louise no se atrevía a usar magia. Temía morir en cuanto levantara su varita. Louise no tuvo más remedio que hablar lo más alto posible, intentando atraer la atención del ejército. Pero todo fue en vano. Temiendo que los pervertidos la oyeran orinar, se alejó deliberadamente del campamento. De no ser por eso, el grupo no habría tenido oportunidad de rodear a Louise. Joven señorita Valier, he oído que es buena amiga de la reina Tristan. Uno de los hombres de negro sonrió y caminó hacia Louise. Entonces, balanceó la pierna, con la intención de derribarla de una patada y obligar a esta noble de alto rango a arrodillarse ante él. ¡Ay! ¡Ah! Justo cuando el hombre de negro balanceaba la pierna, Riolo inmediatamente le agarró la pantorrilla con su garra metálica. 3 marcas de garras sangrientas aparecieron en el muslo del hombre de negro, la sangre brotaba como si estuviera a punto de salir a borbotones, dando la impresión de que Riolo le había agarrado la arteria carótida. Bartilde Rutilde. Al ver que Riolo ya había hecho su movimiento, Louise no dudó más. Inmediatamente levantó su varita y comenzó a recitar un hechizo. Si lo lanzaba con éxito, la conmoción de la magia explosiva de Louise sin duda atraería a los hombres de Albion. Sin embargo, aunque la magia etérea era realmente ruidosa, el tiempo del conjuro también era muy largo. Louise, una vez más, encontró esta magia etérea increíblemente problemática. Un hombre de negro levantó una pistola, preparándose para dispararle a la pierna. ¡Alto! ¿Estás loco? El disparo atraerá a esa gente. ¿Crees que podrás escapar de la persecución de cientos de miles de personas? El hombre cuyo muslo había sido agarrado antes detuvo al hombre del arma y luego hizo un gesto con la mano. ¡Vete! Al instante siguiente, todos los hombres de negro empuñando espadas las empuñaron y cargaron hacia adelante. Riolo, un perro pequeño, no era rival para tantos. Habiendo salido de su etapa de cachorro hacía apenas medio mes, no podría soportar más de una docena de guerreros adultos empuñando espadas a la vez. Varios hombres rodearon a Riolo, con la intención de impedir que Louise continuara con el hechizo. Riolo abrió la boca para morder, dándoles a los demás la oportunidad de atacarlo directamente con sus espadas. Tilde. Una espada atravesó la pantorrilla izquierda de Riolo, clavándose la hoja en el suelo. Soltó un aullido lastimero, pero reprimió con fuerza los gemidos de dolor en su garganta y continuó mordiendo a un hombre de negro a su lado, mordiéndole la pantorrilla. ¡Pum! Por mucho que el hombre de negro golpeara la cabeza de Riolo, sus dientes parecían soldados al sitio, negándose a soltarlo. ¡Alto! Los ojos de Louise se enrojecieron al verlo. Su querido perro, al que adoraba, había sido herido así. Louise no podía aceptarlo en absoluto.
La oleada de emoción hizo que la magia del vacío de Louise se elevara instantáneamente a nivel de estrella, haciendo innecesarios los hechizos. Con un movimiento de su varita, se creó una nube de hongo negra como la brea. Acompañando a la nube de hongo, un rugido resonó por todo el bosque. Ahora, no solo el ejército de Albion, sino también el ejército germano, que ya había llegado, probablemente oyeron la conmoción, aunque no sintieron la necesidad de apresurarse. Una razón era que su relación aún no era muy buena. Otra era que, si se acercaba un ejército a gran escala, era imposible que lo hubieran pasado por alto. Si no era un ejército a gran escala, enfrentarse al ejército de Albion era prácticamente un suicidio. Cuando Wallace y sus hombres se acercaron, la escena fue horrorosa. Todos los hombres de negro volaron en pedazos, sin dejar ni una gota de sangre, y el área circundante quedó sumida en la oscuridad. Louise se arrodilló en el suelo, con la ropa hecha jirones, abrazando a Riolu, que apenas respiraba. El poder de la magia del vacío era inmenso. Ni siquiera Riolu, que poseía un poder de magia del vacío similar al de Louise, pudo ignorar por completo el daño. Por lo tanto, su estado, ya de por sí debilitado, se agravó aún más, y ahora estaba al borde de la muerte, escupiendo sangre sin cesar. Maestro Dark, salva a Riolu. Louise ignoraba por completo las miradas y palabras de todos. Solo cuando un par de zapatos aparecieron en su visión borrosa, levantó la cabeza, con el rostro surcado de lágrimas, para mirar al hombre que tenía delante. Dark se frotó la cabeza con frustración. Actualmente solo era un clon de sombra. Además, para mantener su identidad como maestro de magia, solo había heredado el poder del ninjutsu de su cuerpo original, que no le permitió rescatar a Riolu. Además, si hubiera heredado otras habilidades, ya fuera el poder del mundo pirata, el aura, los poderes psíquicos o la magia de la tierra, cualquiera de ellas le habría permitido a Dark prever la situación, y esto no habría sucedido. Sin embargo, esto no lo desconcertó. Vuelvan todos primero, yo me encargo de todo. Dark se agachó, recogió a Riolu y se adentró en el bosque, seguido rápidamente por Louise y Tabitha. Aníes dudó un momento, luego saludó a Wallace y lo siguió. Señor Dark, debería estar bien, ¿verdad? Wallace observó la figura de Dark alejarse, sintiendo que Riolu podría ser salvado. Después de todo, su maestro, Dragón, había dicho que Dark era el único dios entre los humanos en otro mundo, y también su superior directo. Un maestro tan poderoso era su subordinado. Y al otro incluso se le llamaba Dios. No debería haber ningún problema. De hecho, sería muy fácil para Dark curar las heridas de Riolu ahora. Solo necesitaba disipar este clon, dejar que el cuerpo principal obtuviera los recuerdos de este lugar y luego usar la fruta puerta a puerta para teletransportarse y curarlo. Dark efectivamente tenía la intención de hacerlo. Llevó a Riolu hasta un denso bosque y se detuvo. Ustedes vigilen este lado. Tras decir estas palabras, Dark explotó en una nube de humo y se dispersó. Maestro. Louise se sobresaltó, algo desconcertada. Pero ella, obediente, vigilaba a Riolu, con un aire melancólico a su alrededor. Tabitha, de pie junto a ella, levantó la cabeza, abriendo ligeramente los ojos. Aníes frunció el ceño, desenvainando la espada de la cintura, vigilando constantemente su entorno por si acaso ocurría algo inesperado. Los magos tienen muchos métodos, pero Aníes no había estudiado magia y, por lo tanto, sabía poco de ella. Este conocimiento limitado restringía su perspectiva, llevándola a creer que Dark simplemente había usado algún tipo de técnica de teletransportación. Solo magos como Louise y Tabitha, con su amplio conocimiento mágico, sabían que lo que Dark acababa de usar definitivamente no era magia. Sin embargo, antes de que la atmósfera alrededor de los tres se tensara, Dark abrió repentinamente una puerta y apareció. Dark venía de la cocina del Palacio Tristino. Había estado enseñando a Henrietta a hacer cubos Pokémon con frutas. Había descubierto que algunos materiales y hechizos mágicos en este mundo mágico tenían excelentes efectos. Por ejemplo, un simple hechizo de purificación de nivel principiante puede realzar el sabor y el valor nutricional de los cubos Pokémon al aumentar la pureza de los materiales. Maestro. Louise miró a Dark con confusión, completamente desconcertada. Nunca había visto a Dark usar semejante habilidad antes y no podía entender el principio detrás de ella en absoluto. Parecía completamente absurdo.
Octavas frunció el ceño, incapaz de determinar si la persona frente a él era en realidad Dark. Sin embargo, no actuó, porque al menos por ahora, el comportamiento y los gestos de la persona no eran diferentes de los habituales de Dark. Amies, aunque lo encontró asombroso, permaneció calmado y montó guardia. Dark no respondió a las palabras de Louise, sino que se agachó y comenzó a curar usando el poder de Viridian. En realidad, si tanto Viridian como Aura estuvieran en niveles bajos, este último podría ser más efectivo para el Pokémon Aura Riolu. Pero en el nivel máximo, la diferencia en los efectos de curación entre los dos es como la noche y el día. La curación es solo uno de los efectos menos notorios de Aura, pero es la habilidad más importante de Viridian, sin excepción. El poder Viridian de nivel máximo de Dark era naturalmente bastante poderoso. Siempre que alguien no estuviera completamente muerto, Dark podía devolverle la vida. Una luz verde brillante danzaba en la palma de Dark, y motas de energía vital salpicaban a Riolu. Las heridas de Riolu sanaban a una velocidad visible, y su ceño fruncido y sus gemidos dolorosos se calmaban gradualmente. Maestro, ¿qué es esto? El poder viridiano es una de las habilidades de Celebi, el dios del bosque de la isla Pokémon. Si un humano se convierte en guardián de Yggdrasil, puede obtener la aprobación de Celebi y heredar el poder viridiano. La mente de Dark daba vueltas mientras recordaba la leyenda que había creado en la isla Pokémon. Este era un secreto que solo conocían Louise y Tabata. En esos mundos de la isla Pokémon, todos conocían la existencia del puesto de guardián de Yggdrasil, pero nadie sabía qué tipo de trato recibiría uno tras convertirse en guardián de Yggdrasil. La gente especulaba, pero todo se basaba en las recompensas ya mencionadas en las ofertas de la Liga Pokémon. Nadie sabía que convertirse en un guardián del árbol del mundo o un héroe del aura otorgaría la oportunidad de heredar esta habilidad especial. Ahora, Louise y Tabasa lo saben. Quizás compartan este secreto con sus familias y descendientes, permitiendo que los miembros de su clan intenten las pruebas y hereden la habilidad generación tras generación. Quizás décadas o siglos después, sus familias se conviertan en el legendario clan Aura y el clan Tokiwa. Pero quizás no ocurra nada. ¡Qué habilidad tan poderosa! Tabasa se agachó para observar en silencio, asombrada por la velocidad con la que sanaban las heridas de Riolu. Al principio pensó que incluso Dark Sensei necesitaría varias horas para sanar, y que Riolu necesitaría un tiempo para recuperarse por completo. Pero a juzgar por la situación actual, el proceso pareció durar solo unos minutos. ¿Cómo podría semejante poder no ser digno del título de poderoso? Aguo tilde. Riolu abrió los ojos tras recuperarse un poco. Al ver a Dark, sacó la lengua con alegría y lamió su palma. La cercanía de Riolu con Dark provenía tanto de las enseñanzas previas como del rescate. Pero casi todos los demás Pokémon no podían evitar sentir cercanía y admiración por Dark. Porque Dark, en todos los aspectos, ya no se asociaba con la gente común. Poseía el aura de muchos Pokémon legendarios. Además, el poder de Viridian hacía que Dark pareciera aún más gentil y amable, realzando su imagen ante los demás Pokémon. Además, Dark era un maestro del poder del aura, un hombre capaz de decir constantemente: el aura reside en mi corazón. Para Riolu, quien también poseía aura, Dark era un anciano respetado que había alcanzado la cima del camino del aura. Lo hiciste muy bien, sonrió Dark y acarició la esponjosa cabeza de Riolu. Riolu, ¿estás bien? Genial. Louise extendió la mano y abrazó a Riolu con fuerza, apretándolo contra su cuerpo. Luego, se disculpó. Lo siento, es mi culpa lastimarte. La expresión de Louise era extremadamente abatida. Su magia explosiva era la culpable de que Riolu sufriera una herida tan grave. Uf. Riolu negó con la cabeza, indicando que no le importaba. Justo cuando Riolu empezó a negar con la cabeza, Louise ya se había preparado para romper su varita. Aníes y Tabas no pudieron evitar volver la mirada hacia ella. Sin embargo, Dark extendió la mano y presionó el brazo de Louise. No quiero volver a usar esta magia etérea nunca más. Louise miró a Dark con determinación. Después de este incidente, odiaba este tipo de magia etérea de ataque indiscriminado. O el conjuro tardaba mucho, o dañaría a los aliados, y solo podía usar la magia de explosión. ¿Qué sentido tenía tal magia, por muy rara que fuera? Era incluso menos práctica que los 4 sistemas de magia elemental ordinarios. Si no fuera por esta magia etérea de hoy, ustedes dos podrían estar muertos. Las palabras de Dark silenciaron a Louise.
De hecho, su magia había herido gravemente a Riolu, pero sin esta magia, su destino podría haber sido aún peor. Secuestrados o asesinados. Es mejor tener algo que nada. Será útil algún día. Solo depende de cómo lo uses. Dark acarició la cabeza de Louise y luego preguntó: ¿Notaste algo especial en los que te atacaron? No, todos llevaban capas. Ahora no queda nada más que polvo, así que no podemos determinar de qué facción vinieron. Dark asintió, con los brazos cruzados. Pero probablemente eran de Goria o Rumanía. Tabasa asintió inconscientemente a su lado. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de algo, mirando a Anies, y secretamente aliviada al ver que el otro no estaba prestando atención. La situación en Goria y Rumanía era evidente. El reino más grande que quedaba, Darmania, se encontraba al noreste del continente, a 108.000 kilómetros de distancia. Incluso utilizando la aeronave mágica más rápida, se tardaría al menos 10 días en llegar a ese lugar, y la noticia solo se había difundido hacía 6 días. Debería ser la gente de Goria. Rumanía es un país neutral después de todo, y ese rey es un cobarde. Probablemente no se atrevería a enviar a nadie a interrumpir las conversaciones entre los tres reinos, opinó Anies. Esta opinión no era de todo errónea, pero casi. La razón por la que Anies sostenía esta opinión se debía simplemente a la falta de información sobre la formación de la identidad. Los nobles de rango condal y superior en los 6 reinos sabían que el verdadero gobernante de Rumanía siempre había sido el Papa, no el rey de Rumanía. El rey de Rumanía siempre había sido una simple marioneta del Papa, una figura simbólica con solo un título y sin poder real. Dak y Tabasa, que conocían algo del Papa, estaban prácticamente seguros de que estas personas habían sido enviadas por él. Porque la ruptura de las conversaciones a 3 bandas sin duda beneficiaría enormemente al Papa. Por el contrario, para un hombre ambicioso como José, si la alianza tripartita fracasaba, no habría necesidad de continuar su alianza bipartidista con Diocleciano. De esa manera, no podría usar las fuerzas del reino más grande, Darmania, para destruir la alianza tripartita. En cambio, ralentizaría su proceso de unificación de todo el continente. Sin embargo, incluso si Dark y Tabasa supieran quiénes eran estas personas, no importaría. Al carecer de pruebas, no podían iniciar una guerra abiertamente. Esta vez, solo podían sufrir en silencio. Pero las reiteradas tácticas turbias del Papa hicieron que Dark cambiara de opinión. Originalmente había planeado tratar con el Papa en último lugar, primero con su ayuda para mantener el orden en Rumanía y distraer a Goria. Ahora, decidió cambiar el orden. La reunión tuvo lugar el 7 de octubre. Tras el ataque de Louise, no se produjeron más incidentes durante el viaje y el ejército que representaba a Albion llegó a su destino. Wallace, a petición del dragón, había analizado específicamente el ataque. Era simplemente que alguien quería matar a Louise, dañando así la relación entre Tristane y Albion, incluso hasta el punto de romper la alianza o convertirse en enemigos. Después de todo, Louise era la tercera hija de la familia ducal de Tristane y amiga íntima y hermana de la actual reina Henrietta, ocupando una posición extremadamente alta. Que una persona así muriera en el ejército de Albion, y a tan corta distancia, era simplemente inaceptable. Al darse cuenta de esto, Wallace envió inmediatamente tropas de élite para rodear constantemente a Louise y su grupo. Aunque esta medida ya era algo tardía. Dark no dejó ningún clon de sombra esta vez, ya que ya no era necesario. Usó la fruta puerta a puerta para traer a Henrietta y a su guardia personal y luego se quedó atrás. Dark necesitaba informar a Dragón con antelación de sus planes de viajar a Rumanía, permitiéndole ajustar sus planes en consecuencia. Los 2 cerebros tras bambalinas no participaron en la reunión. La reunión tenía como principal objetivo incitar al malestar en los otros 3 reinos. Su contenido no era realmente importante. Por supuesto, no era importante para ellos, pero sí lo era para Albion y los otros 2 reinos. Los líderes de los 3 reinos llegaron. El rey de este pequeño reino no mostró ningún temor. Aunque algo aprensivo, parecía fuerte y educado. Había preparado especialmente una sala de reuniones en el palacio para que los 3 reinos celebraran su encuentro. Sin embargo, ante la amable insistencia de Henrietta, se quedó listo para escuchar lo que planeaban los 3 reinos. Pero cuando el rey se sentó, el rostro de Henrietta reveló una extraña sonrisa. Las expresiones de Wallace y Belgat se volvieron extrañas.
este rey es probablemente incluso más ingenuo que yo, murmuró Wallace para sí mismo, mientras miraba sutilmente a su prometida. Estaba descubriendo por primera vez la astucia de Enriqueta. En reuniones como esta, no todos los asistentes tienen derecho a sentarse y escuchar. Si se tratara de un rey de la talla de José, sentarse no sería un problema. Incluso si finalmente discrepara con la alianza, no tendría miedo. Pero el rey de este pequeño reino no tenía esa confianza. Su ejército apenas superaba los 100.000 hombres. Si este pequeño rey no aceptaba la invitación de Enriqueta, lo que sucediera después le sería irrelevante. Pero desde que se sentó, se consideraba implícitamente que se había unido a la alianza. Después de todo, su fuerza era innegable. No merecía una segunda opción. Si discrepaba con fuerza, este pequeño reino sería dividido por los 3 reinos principales en una semana. Las conversaciones de los 3 reyes no eran tan fáciles de escuchar. Habría consecuencias. El propósito de esta reunión probablemente ya lo conoce todo el mundo, habló Wallace, el iniciador nominal de la reunión, primero. Al oír esto, la expresión del pequeño rey cambió. Desconocía el propósito de la reunión. Además, a juzgar por las palabras de Wallace, parecía que los 3 reyes compartían desde hacía tiempo un objetivo común, y que solo hoy lo anunciaban al mundo. El joven rey se dio cuenta de que había caído en una trampa. Aunque no era demasiado tarde, sí lo era. Sabía que no podía escapar. Desde el momento en que se sentó, se había convertido en parte del plan de los 3 reinos. Pensando en esto, el joven rey se sintió profundamente incómodo. No podía imaginar la presión que enfrentaría si las otras 3 grandes potencias lanzaban un ataque. Sí, trabajemos juntos para crear una era de paz, para que este mundo ya no tenga guerras. Henrietta asintió con tono cooperativo, con un tono amable pero innegablemente firme. Parecía muy segura de sí misma, para nada como una joven de 17 años recién convertida en rey. No me importa la paz o no, hablemos de la cooperación comercial entre los 3 reinos, eso es lo más crucial. En comparación con la gran visión de paz de Henrietta y Wallace, Bellegarde se preocupaba más por los beneficios futuros. Cada uno de los 3 países ocupaba una región del continente. Por lo tanto, muchos países poseen recursos que solo se pueden encontrar localmente, y estos recursos son precisamente los cruciales y esenciales. Los ataques anteriores a Tristine por parte de las 3 grandes potencias estuvieron impulsados por la ambición, el deseo de expandir su territorio. Bellegarde, por otro lado, había estado atacando Tristine para controlar permanentemente estos recursos esenciales, ahorrándose el gasto de comprarlos en secreto anualmente. Tenía pocas ganas de expandirse territorialmente. Sin embargo, ahora que las 3 grandes potencias han puesto el comercio sobre la mesa, con el objetivo de promover la cooperación a través del comercio a bajo precio, ya no hay razón para que ataquen Tristine. Especialmente después de que Lon y su ejército demostraran un poder abrumador, Bellegarde sintió que no había necesidad de buscar la muerte cuando se podía vivir. Después de todo, su actitud era muy buena y no representaban ninguna amenaza. Así que decidió hacerles frente. De esta manera, todos estaban contentos. El contenido de las conversaciones de los 3 países giraba en torno a cómo se ayudarían mutuamente a desarrollarse en el futuro, no a lanzar una guerra de agresión a gran escala contra ninguno de los países que el joven rey había predicho. Los 3 países no tenían la menor intención de iniciar una guerra. Porque la persona que los contactó había dicho que se encargarían de los otros 3. El resultado final para Alquimia sería inevitablemente la unificación de los 6 reinos en una sola entidad, que se desarrollaría de forma autónoma bajo el gobierno de un poder superior. Mientras tanto, Dark llevó a Tabasa ante el dragón y los presentó brevemente. Hola, ahora nuestro ejército Gemin te ayudará a rescatar a tu madre y a ascender al trono como reina. Tabasa logró mantener la cordura al oír la primera parte, pero abrió mucho los ojos al oír la segunda. ¿Convertirte en reina? Así es. Con tu estatus, deberías saber qué clase de persona es tu tío Joseph, ¿verdad? Sí. Mientras siga en ese puesto, Goria siempre será una fuente de inestabilidad y agitación, y el mundo jamás conocerá la paz. ¿Entonces quieres reemplazarlo? ¿Pero por qué yo, todos ustedes? Porque eres miembro de la familia Orreía, porque tienes sangre real, lo que puede hacer que los nobles que solo se preocupan por los linajes se sometan y te obedezcan. Las
palabras del dragón hicieron que Tabasa comprendiera por qué tenía que ser la heredera al trono. Y una cosa más, porque en todo Goría, solo confío en ti. Intervino Dark en el momento oportuno. Y esta frase fue la clave para que Tabasa abandonara su resistencia. Lo entiendo, no traicionaré la confianza del maestro Dark. Tabasa asintió, decidida a aceptar la ayuda del ejército Gemin para ascender al trono. Y parecía que no tenía más remedio que aceptarla. Wallace había estado envenenando en secreto a su madre con magia de agua, manteniéndola en un estado de locura. Lo vio todo, pero no pudo detenerlo. Joseph no la dejaba acercarse a la habitación de su madre, solo unos minutos como máximo. A Tabasa le preocupaba que, si las cosas seguían así, su madre nunca se recuperara, así que quería rescatarla cuanto antes. No podía hacerlo sola. Necesitaba ayuda. El ejército Gren, que había acudido a ella, era la mejor ayuda. Eran subordinados de Dark, y Dark era una de las pocas personas en las que Tabasa podía confiar plenamente. Entonces, despidámonos de Louise, y luego puedes irte con el dragón. ¿Y tú, maestro? Voy a Rumanía a encargarme a ese papa. ... Tabasa abrió la boca. Sin embargo, considerando las poderosas y extrañas habilidades de Dark, no dijo nada más, solo asintió. Después, Dark llevó a Tabasa hasta Louise, que estaba jugando con Ryolu en el patio trasero del palacio. Louise estaba bastante sorprendida. Ryolu había resultado gravemente herido ayer, pero hoy estaba rebotando como siempre. Louise, Tabasa y yo nos vamos. Tú volverás a Tristene con Henrietta. ¿Eh? ¿A dónde vas? ¿Puedo ir contigo? Louise se quedó desconcertada. No tenía muchas ganas de estudiar con Dark y Tabasa. Se sentía muy cómoda con ellos. Además, con su magia etérea, de todos modos no aprendería mucho en la academia. Estar con Dark Sensei le permitiría aprender algo sobre Pokémon. Pronto haremos algo bastante secreto, y nos volveremos a ver. Dark negó con la cabeza, sin la menor intención de que Louise viniera. Francamente, iba a Rumanía a ocuparse de los asuntos del Papa, lo que probablemente le llevaría menos de una semana. No hacía falta que Louise viniera. De acuerdo. Louise asintió algo decepcionada. Por cierto, Louise, ¿recuerdas lo que te expliqué antes? El encantamiento mágico en la mano de Ryolu. ¿Gandaruru? Sí, la capacidad de blandir cualquier arma con total libertad. Ya lo recuerdo, maestro. ¿A qué te refieres? Los ojos de Louise se iluminaron de repente al darse cuenta de algo. Si tuviera un arma, la fuerza de Ryolu aumentaría aún más. Sí, ve a buscarle armas adecuadas. Te sugiero que le consigas un hueso largo para que lo use como garrote. Sin duda le vendría bien. Después de partir, el primer destino de Dark no fue Rumanía, sino un viaje de regreso a Tristane. Su clon dejado en la Liga Pokémon se disipó repentinamente, y un aluvión de recuerdos lo inundó. Apareció un montón de recuerdos oficiales desordenados, pero la disolución del clon no podía deberse a estos. La razón de la disolución del clon fue que la batalla contra el castillo flotante, Aincrad, finalmente se completó. Con la ayuda del Departamento de Ingeniería y el Instituto de Investigación Megapunk, este castillo aéreo de levitación magnética, que había tardado 1 año y 1 mes en construirse, finalmente se completó. Un castillo de acero con un total de 10 pisos. El 10º piso es el más alto. El retador final de la batalla contra el castillo flotante, Lord Kayaba Akiko, estará esperando a los retadores en este piso. Al mismo tiempo, los elementales de tierra también serán un espectáculo para la vista aquí. Los retadores con la habilidad pueden intentar capturar a estos golems de roca aparentemente no tan inteligentes. En cuanto a Regirock, duerme en lo profundo del 10º piso. Desde fuera, el Regirock dormido parece una roca enorme y común. Incluso si los retadores pasan cerca, no notarán nada especial. Cada uno de los primeros 9 pisos puede albergar una aldea como lugar de descanso para los retadores. Estas aldeas deben incluir un centro Pokémon, una tienda amigable y algunas posadas y restaurantes. Las 2 primeras, naturalmente, estarán atendidas por personal de la liga, con un pequeño centro Pokémon y una tienda amigable en cada piso. Las posadas y los restaurantes deberán contar con personal externo. Estas aldeas también necesitarán personas que actúen como PNJ.
Kayaba Akihiko quería que Dark ayudara a resolver el problema de encontrar estos PNJ. Sin embargo, en realidad, Dark no necesitaba resolverlo en absoluto. Kayaba Akihiko podría simplemente emitir un aviso en el mundo ninja o en el mar, y una infinidad de personas se apresurarían a entrar al castillo de batalla. Después de todo, esta era una oportunidad para vivir permanentemente en la isla Pokémon y convertirse en residentes legales. Kayaba Akihiko no podía ignorarlo. Probablemente pretendía que Dark aprovechara esta rara oportunidad para reclutar gente. Como era de esperar de Akihiko, llegó justo a tiempo, pensó Dark, sonriendo al recordar. Las razas que habitan este mundo mágico son increíblemente diversas. Algunas son mágicas capaces de convertirse en familiares, mientras que otras tienen apariencia humana. Los elfos son una de ellas. Pero también hay otras razas. Hombres gato, hombres lobo, hombres serpiente, hombres zorro y muchas más. Estas no son las mismas que la raza bisón. La raza bisón tiene más sangre animal que humana, y sus características humanas son menos pronunciadas que las animales. Pero estos semihumanos del mundo mágico tienen mucha más sangre humana que animal. Encajan en la fantasía popular de criaturas con orejas, colas que se mueven tras ellas y rasgos casi completamente humanos. ¿Hay criaturas más adecuadas como PNJ que estas razas mágicas? Estos distintivos semihumanos se convertirán en una de las vistas únicas de las ciudades flotantes. Al igual que los hombres pez y las sirenas de Ciudad Yojin, los isleños del cielo de Ciudad Ángel y ahora los elfos de Ciudad Yggdrasil. Además, estas razas mágicas semihumanas son escasas en el mundo mágico, casi en peligro de extinción. Si el número de razas fuera demasiado grande, la ciudad flotante simplemente no podría acomodarlas, y no habría necesidad de tantos PNJ. Cualquier extra requeriría alojamiento. Pero ahora, no hay necesidad de preocuparse por eso. Debido a la escasa población, toda su raza puede mudarse a la ciudad flotante. Dark llegó a Tristine para recopilar información sobre estas razas humanoides. El continente Atemundo es básicamente un cuadrado. Se corta en diagonal desde la esquina inferior izquierda hasta la esquina superior derecha, dividiéndolo en dos secciones triangulares, la superior izquierda y la inferior derecha. Casi todas las razas mágicas se concentran en la sección superior izquierda. Dado que la sección triangular inferior derecha está ocupada principalmente por reinos humanos, en constante guerra, estas razas mágicas no tienen espacio para sobrevivir. Los nobles humanos no quieren dañarlas porque las necesitan como familiares. Así, hace miles de años, estas razas mágicas fueron desplazadas a la sección superior izquierda. Solo 3 países participan en ella. Tristine. La mitad de Albion, que aún flota en el aire, y la mitad de Gemanía, ubicada en la esquina inferior. Por eso Dark quiso ir primero a Tristine para recabar información sobre estas razas mágicas. Tristine es el reino con mayor contacto con estas razas mágicas. Los cazadores de aquí conocen muy bien los bosques de su territorio y saben dónde se encuentran los territorios de ciertas razas mágicas. Acabar con esas razas no debería ser difícil, pensó Dark, observando la información que había comprado a otros, con una idea aproximada de qué esperar. Si bien el entorno natural de la región superior izquierda es excepcionalmente hermoso, no significa que sea apto para todas las razas mágicas. Para ser más precisos, es adecuado para razas mágicas de tipo animal, no para razas mágicas de tipo humanoides. Estos semihumanos no vivían muy bien, sus vidas se asemejaban a las de una aldea humana extremadamente atrasada. Creía que estas razas estarían felices de vivir en un lugar como el castillo de batalla, mejorando enormemente su entorno y calidad de vida. Aunque no fuera por ellos mismos, sino por el crecimiento y la felicidad de sus descendientes, los ancianos y jefes de esta raza probablemente no rechazarían esta propuesta. En los primeros 9 niveles de Neo Aincrad, cada nivel tiene un entorno único. Esto sirve para probar las habilidades de los entrenadores y Pokémon en diversos entornos salvajes. Estas razas mágicas también pueden elegir en qué nivel vivir según sus características y preferencias raciales. Por supuesto, es normal que nadie quiera vivir permanentemente en entornos como terrenos rocosos, volcanes, océanos y campos de hielo. Los PNJ de estos niveles serán robots creados por Vegapunk. Primero, ocupémonos de Rumanía, dijo Dark, decidiendo el orden de las cosas.
El castillo de batalla acababa de completarse, y callaba Akihiko seguía buscando mejoras y refinamientos. El nacimiento de Aincrad no se anunciaría pronto. Además, aunque la gente supiera de este castillo flotante, no cualquiera podría entrar. Como mínimo, necesitaban la ayuda de un Pokémon volador. Sin un Pokémon volador capaz de transportar personas, tendrían que recurrir al servicio Digi Pokémon para entrar. En cualquier caso, el castillo flotante no aterrizaría solo. Así que no hay necesidad de apresurarse a llevar a las razas mágicas allí. Lidiar con el Papa es la prioridad. El ataque a Uise hace unos días fue realmente inesperado para Dark y Dragón. Principalmente, no esperaban que Uise tuviera que alejarse tanto del grupo principal solo para ir al baño. Este Papa es, en definitiva, un gran alborotador. ¿Quién sabe qué otros problemas podría causar a sus planes? Si el Papa descubre que el ejército Gren se ha infiltrado en Goria y ha ayudado a Tabasa a reclamar el trono, sin duda informará a Joseph. Entonces, lidiar con Goria será mucho más problemático. Los nobles de Goria no confiarán en una fuerza que mató a su rey, a menos que esa persona ya no sea rey. Dark se levantó y usó la fruta puerta a puerta para viajar al instante al sur de Albion. Como desconocía la ubicación exacta de Rumanía, solo que estaba en el sur del continente, Dark tuvo que usar la teletransportación para buscar zona por zona. Sin embargo, la búsqueda no fue demasiado difícil. Entró en territorio rumano en un cuarto de hora y encontró la capital en tan solo media hora. Al fin y al cabo, la capital rumana era muy llamativa. Podría describirse como deslumbrante. Era una ciudad lujosa con el blanco y el dorado como colores principales, que desprendía una sensación extremadamente extravagante. Bajo el sol abrasador, toda la ciudad reflejaba un resplandor dorado. Oye, parece que temen que la gente no sepa que estás al mando, dijo Dark, escaneando toda la capital rumana e identificando de inmediato la ubicación del Papa. ¿Qué reino tiene una iglesia más grande que el palacio? La iglesia incluso tenía un borde dorado tallado en su exterior. No temían que alguien lo raspara con un cuchillo. En la percepción de Dark, ¿el Papa 12 se escondía en el palacio? Dark echó un vistazo a la iglesia. Su haki de observación le indicó que allí había un Papa con un cetro. Sin embargo, su aura le indicó que las fluctuaciones etéreas de energía mágica habían aparecido en el palacio. Sus habilidades psíquicas le dieron la sensación de una combinación de ambas. Una persona idéntica al Papa estaba sentada en la iglesia, pero el poder espiritual exclusivo de quienes poseían habilidades etéreas permanecía constante en el palacio. Una marioneta, concluyó Dark de inmediato. Inevitablemente, optaría por creer en el poder sensorial que otorgaban las habilidades especiales. Aunque el alcance del haki de observación era extremadamente alto, superando con creces el aura y las habilidades psíquicas. No podía compararse con estas dos últimas en cuanto a estatus y precisión. Después de todo, estas dos últimas eran poderes legendarios, utilizados por algunas figuras legendarias del mundo Pokémon para salvar al mundo del colapso. Por lo tanto, el verdadero Papa debía estar escondido en el palacio. Y quien se sentaba en el palacio papal era un chivo expiatorio. Lo adiviné, Dark negó con la cabeza y se teletransportó hacia el palacio. Este Papa era, sin duda, lo suficientemente astuto y precavido como para anticipar un intento de asesinato e incluso crear un chivo expiatorio. El falso Papa dentro del palacio papal era idéntico al Papa real. Probablemente era un sustituto creado con algún tipo de artefacto mágico, capaz incluso de engañar a quienes poseían haki de observación y a quienes poseían habilidades sobrenaturales difusas. Si hubiera sido cualquier otra persona, incluso un dragón, podría haber sido engañada. Fin del capítulo 465.